Muy bien, ya está grabando. Les doy la bienvenida, sobre todo a la gente que va a ver en diferido, a la octava, nuestro octavo encuentro, la octava clase de psicología social. Estamos viendo el paradigma de la complejidad de Edgar Morin. Y bueno, van apareciendo algunas dudas que vamos a empezar a saldar. Espérenme que cierro el WhatsApp, que no haga ruido. Vamos a empezar haciendo un repasito, ¿sí? Me encantaría que me cuenten hasta ahora, con todo lo que vimos, cómo ustedes me pueden responder brevemente qué es el paradigma de la complejidad. ¿De qué se trata este paradigma de la complejidad que viene a proponer Edgar Morin? No se peleen, por favor, ¿eh? Como siempre. Si se pelean, sacamos número de un conjunto de ideas. A ver, Juliana, si me faltó una parte de un conjunto de ideas. La pregunta es, ¿de qué se trata el paradigma de la complejidad? Tal como lo Eso en plantea realidad el Edgar conjunto Morin. de ideas hablaba del paradigma, lo que era el paradigma. Ajá, exacto. Entonces, podemos empezar por el principio. Vamos a repasar. Sí. ¿Qué es un paradigma? Ahí es cuando hablábamos que el conjunto de ideas que estaba como que explicaban al mundo, que le daban una respuesta al mundo, y después venía otro paradigma que venía a crear una ruptura de ese. Muy bien, muy bien. Todo el mundo está sintonizado con esta respuesta, ¿sí? Acuérdense que cuando decimos conjunto de ideas, es un gran conjunto de ideas, no son dos o tres ideas, sino que es una estructura conjunta de ideas que se asocian entre sí. Entonces, todo ese conjunto de ideas le dan sentido al mundo que vivimos. Cuando viene un cambio de paradigma es porque hay una ruptura importante en todo ese conjunto de ideas. ¿Sí? No quiero que se queden como que un cambio de paradigma es el paso de una idea a la otra, porque ideas distintas hay todo el tiempo, más ahora. ¿Sí? Buenas, Luz, bienvenida. Por eso les insisto en que el cambio de paradigma es un cambio estructural. Son muchas ideas juntas que le dan sentido a cómo vemos la realidad y que empiezan a entrar en conflicto cuando empieza a aparecer otro paradigma. Ideas que inauguran otro paradigma. Por eso es importante plantearlo en términos de paradigma, porque acá estamos hablando de un paradigma que se llama de la simplicidad, que es supuestamente donde nosotros estamos, y otro paradigma de la complejidad, que es hacia donde quisiéramos ir. ¿Sí? Muy bien. Seguimos entonces. ¿Qué sería el paradigma de la complejidad? Y tomarlo en los diferentes roles que tiene una persona, en la singularidad, en el momento en que se lo toma, si está en el rol de, si es padre, si es esposo, o sea que en ese momento hay que definir qué rol está ocupando la persona, Muy bien, Laura. principalmente. Eso es correcto, solo que si uno lo responde así, parecería que está como fuera de contexto, como ¿qué es el paradigma y son los roles distintos? Sí, nosotros que ya lo charlamos la vez pasada sabemos que tiene que ver con eso. Pero vamos a los pasos previos. ¿Cómo uno le explicaría a una persona que no tiene idea de nada qué es el paradigma de la complejidad, perdón? ¿De qué se trata este cambio de paradigma en las ideas? Profe, puede ser que es entender que dos opuestos pueden funcionar. ¿Dos opuestos pueden funcionar? ¿Algo más? ¿O Sí, eso es todo? a diferencia de la simplicidad que apunta a diferenciar las cosas. Bien, bien. Tocaste una idea que es clave, ¿sí? Porque es una de las grandes características del paradigma de la complejidad. En el paradigma de la simplicidad, las cosas que son contrarias no pueden convivir, no pueden coexistir. Si una cosa es blanca, no es negra, y viceversa. Si una cosa es linda, no es fea, y viceversa. ¿Se entiende?
En el paradigma de la complejidad, una de las cosas que pasa es que se plantea la posibilidad de que existan dos cosas distintas simultáneamente que parecería que son opuestas, ¿no? Entonces, acá empiezan a aparecer, Morín lo plantea y lo trata de desarrollar con varias ideas. Por ejemplo, el orden y el desorden en el universo. La dependencia o la independencia. ¿Sí? En el paradigma de la Sí, simplicidad, profe, en realidad esos son ¿Dimensional, los profe? ejemplos que él nos da, ¿no? Pero cuando hablamos de la sí, definición, ¿cómo lo definiríamos? ¿Cuál sería el concepto para definirla? es una muy buena pregunta, que lo tendríamos, es una ¿No es lo definición que tendríamos. multidimensional, profe? Bien, esa les dije que es la característica que para mí es la más importante de todas, ¿sí? Pero también, nuevamente, es una característica más. Es una muy buena pregunta, Karina. La definición la tendríamos que armar entre todos, ¿sí? A ver cómo definimos la complejidad. Por supuesto que podemos ir al texto, y el texto, Morín nos dice, la complejidad, la simplicidad persigue al desorden y trata de poner orden, ¿no? Y la complejidad contempla la posibilidad de que exista el orden y el desorden cooperando mutuamente. Esta es una idea típicamente compleja. Que existan dos cosas contrapuestas que colaboran es una idea compleja, no es una idea del paradigma de la simplicidad. Claro, porque yo lo veo como que llegamos a la complejidad, pero partiendo de la singularidad de cada persona, que hace a cada persona. A ver cómo sería eso. Nada, lo entendí como que partimos desde la singularidad que forma cada persona y ahí llegaríamos al paradigma de la complejidad. Bien, no nos olvidemos que la complejidad es una forma de leer la realidad. Entonces podemos estar hablando de personas, pero podemos estar hablando de fenómenos de la naturaleza, fenómenos sociales que no tengan que ver con una sola persona, ¿sí? ¿Se entiende esto? Usamos el paradigma de la complejidad para entender al ser humano también y a las situaciones que les toca vivir. Por eso les decía que la idea nuestra es que el paradigma de la complejidad que desarrolla Morín se convierta en una herramienta para nosotros para después hacer lectura de la realidad social y después planear intervenciones, pensando en el futuro, en el laburo de ustedes. ¿Sí? Que el paradigma de la complejidad se convierta en una herramienta de análisis y de intervención. Esa sería nuestra idea. Pero tenemos que entender que el paradigma de la complejidad es una forma de ver el mundo, ¿sí? De ver la realidad. ¿La vemos en términos de simplicidad o la vemos en términos de complejidad? ¿Sí? ¿Está claro esto? Sí. Entiendo, Sí, gente, para mí también esto es difícil, ¿eh? Yo vuelvo a leer el texto, que lo leí 700 veces, lo vuelvo a leer y digo, qué complicado esto, ¿no? Porque realmente estamos desarmando ideas que tenemos súper incorporadas. Las ideas de la simplicidad las hicimos carne, son parte nuestra. Entonces estamos queriendo desarmar algo que nos estructura, que nos da identidad. Por eso también entiendo que es un gran desafío trascender esto y hacer... Uno lo lee y parece que es fácil, paso de la simplicidad a la complejidad. De ninguna manera es fácil, es todo un desafío. ¿Sí? Por eso, cuanto más lo podamos incorporar, mejor. ¿Sí? Con las limitaciones que nos da de tiempo y espacio la cursada, de poder pensar, y si tuviéramos más tiempo, uno podría hacer una carrera entera del paradigma de la complejidad, y hasta creo que nos quedaríamos cortos. ¿Se entiende? Así que bueno, vamos con paciencia, pero tratando de ir lo más lejos que podamos. Bien. ¿Se entendió hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Nada. profe, Bueno, una sí. pregunta. También medio se me complicó un poco donde habla de los tres principios. Sí, no, eso, Cristina, no lo vamos a ver.
Sí, Ah, lo pasamos de largo. perfecto. Sí, lo pasamos de largo porque concretamente para la perspectiva que le queremos dar nosotros no nos aporta nada significativo, ¿sí? Y nos haría perder tiempo en tratar de entender los tres principios y bueno, los pasamos de largo, ¿sí? Así que no se enrojen con los tres principios. Si alguien lo lee y eso le ayuda a entenderlo mejor, bienvenido. Si no, pasamos de largo. ¿Sí? Entonces, vamos de vuelta. ¿Qué es la complejidad? ¿Qué significa este paso de la simplicidad a la complejidad? Recapitulamos. Es que podamos hacer un análisis más complejo de las cosas, no quedarnos siempre con lo simple, con lo que pasa. Por ejemplo, hoy yo hablaba con mi hija y me daba como ejemplo, por ejemplo, cuando vamos a hacer no sé, va una persona a hacer una inspección a un colegio y lo ve todo con papeles en el piso, sucio, y hace un informe con lo que ve en ese momento, no se toma su tiempo de poder ver qué realmente pasó eh, para que esté así, qué es lo que sucede. O sea, ella me dio ese ejemplo porque hasta llegué a preguntarle porque realmente me estaba complicando mucho y me quedó más claro. Y después de ahí me acordé del ejemplo que dio usted con respecto a una familia con violencia y que uno se va a lo más fácil. Bueno, estaba borracho, estaba drogado, es un desgraciado y no vemos lo que le puede pasar a esa otra persona, ¿no? Lo tomé como ese ejemplo y lo comparé con lo que me contó mi hija o me dijo y se me aclaró un poco más. Bien, bien. Están estas Verónica, estás formas de levantando la mano. intervención. Formas de Sí, profe, intervención. quería decir que la complejidad tiene en cuenta las variables que la simplicidad no. Muy bien. Eso insistíamos la vez pasada, ¿no? Entonces podemos empezar definiendo la complejidad, como decías Cari también, como una de sus características es la multidimensionalidad. Eh, Cuando uno dice la palabra multidimensionalidad, habla de múltiples dimensiones, que parece redundante, pero no, una lectura superficial no contempla múltiples dimensiones. Entonces, tenemos la tendencia desde el paradigma de la simplicidad a hacer una lectura de pocas dimensiones. Esto que vos decías, Cristina, solamente ve los papeles en el piso, es lo primero que entra. Uno ve una situación y siempre aparece algo de lo que uno se agarra. Ah, bueno, estaba borracho. Entonces, nuestra lectura puede quedarse en contemplar una o pocas variables. La propuesta del paradigma de la complejidad es pasar a una lectura multidimensionalidad. Una lectura de la multidimensionalidad. Una lectura multidimensional que contemple múltiples dimensiones en simultáneo. Sería como capas superpuestas. Y nosotros vamos a observar cuáles son esas capas superpuestas. ¿Por qué digo capas superpuestas? Porque la situación es una sola. Y depende desde el ángulo que nos pongamos, vamos a ver algo distinto. Entonces, si nos ponemos desde una perspectiva, podemos observar la dimensión como enumerábamos la vez pasada, ¿no? ¿Me quieren decir, vamos a recuperar esta situación de una situación de violencia doméstica? ¿Sí? Donde hay una persona, un varón violento y la mujer tiene los hijos, digamos, esto es una situación bastante típica. La mujer con los hijos y el marido toma y le pega. ¿Sí? ¿Qué dimensiones podemos ubicar en esa situación? Dimensión de consumos problemáticos, Bien, principalmente. dimensión de Usted ahí, consumos problemáticos. falta de trabajo, eso Dimensión Violencia de laboral, género, profesor. violencia de género. Bien, ¿qué más? Bueno, la dimensión psicológica.
o la salud mental. Bien, dimensión psicológica o salud mental e incluso emocional también, ¿no? ¿Qué más? Bienvenida, Celeste. En la dimensión familiar. Dimensión familiar. Bien. ¿Qué más? Educativa, ¿Por por qué parte de los educativa? hijos. Y A ver si están porque hay yendo a la que ver escuela o no, qué pasa en la escuela. Bien, dimensión educativa. ¿Qué más? Cultural, profe. ¿Qué sería la dimensión cultural? Y por ejemplo, estamos en un patriarcado y eso tiene que ver mucho con la cultura. O sea, a veces las personas hacen cosas simplemente porque las traen aprendidas. Perfecto, bien. Tenemos esa dimensión cultural. Social también, profesor. Social, ¿cómo sería? ¿Qué observaríamos en la Con la dimensión social? porque podríamos hablar de la familia, quizás si este matrimonio o esta pareja tiene a los familiares que sepan de la situación o no, o los Bien, vecinos. bien, bien, bárbaro. ¿Alguna más? De vivienda puede ser, profe, porque la mujer no tiene dónde ir y se queda ahí con el marido porque bueno, no le queda otra. Bien, bien, bien. ¿Se dan cuenta cómo empiezan a aparecer un montón de dimensiones que uno puede contemplar en la misma situación? Una lectura rápida hubiera contemplado solamente algunos pequeños aspectos. Cuando uno empieza a abrir el abanico y a ver qué dimensiones están en juego, podemos hacer una lectura muchísimo más rica. Esta es una lectura que contempla múltiples dimensiones eh, y va a ser mucho más complejo ese análisis, esa lectura. ¿Me siguen? Está todo funcionando en simultáneo, ¿sí? Es como que nosotros solamente para analizarlo la sacamos, es como que decimos, está en juego la dimensión familiar, la dimensión social, la dimensión cultural. Pero si uno mira, es la misma situación. Es como salirnos y Profesor, observar desde un lugar, sí, no, perdón, es como el primer análisis que generalmente se suele hacer en la sociedad, como diciendo, bueno, el marido le pega, bueno, ¿por qué la mujer no se va? Y listo. Pero exacto. no se toma en cuenta las distintas dimensiones, por ejemplo, a dónde va esta mujer, si tiene trabajo, si no, si tiene familia que la apoye. Totalmente, sí, totalmente. Profe, Sí, un claro ejemplo sería, no sé si se enteraron, pero estuvo circulando una noticia de una chica que prendió fuego a una mujer con su bebé y todos empezaron, bueno, qué asesina, pero bueno, es del barrio la chica, es de mi barrio, ¿no? Y yo digo, nadie se puso, no justifica nada lo que hizo, porque la criatura se murió y la mamá está luchando por su vida. Pero digo, la chica viene de una familia con violencia, bueno, y un montón de cosas. Y si bien nada justifica, ¿no? Hay una raíz en todo eso. Entonces está bueno hacer una lectura eh, con muchas variables, porque uno no sabe la persona cómo se crió, la chica se crió en la calle, con violencia. O sea, no se justifica lo que hizo, pero hay todo como una raíz ahí. bien, Sí, lo que pasa muy es buen ejemplo. Sí, Cristina, sí. que yo le iba a comentar a Verónica que sí, la juzgan, pero lo que pasa es que también para la sociedad es muy difícil, estos casos son muy difíciles de poder sobrellevar. Solo con el hecho de que murió una criaturita de 1 año realmente lleva a que la gente no piense en todo esto. No tendría que ser así, pero bueno, la gente realmente la crucificó ya de entrada. Claro, por eso Les digo, comparto, no justifica, perdón, profe, no justifica, pero sí. quizás esa chica hizo una reproducción de todo lo que le pasó en su vida. Obviamente que no se justifica. Es muy difícil, yo pensaba lo mismo, digo, hay que ver por las situaciones que pasó, ¿no? Pero lo primero que sentí fue, bueno, me gustaría matarla. Después reaccioné y también pensé como vos, hay que ver qué trae aparejada en la vida esta chica, ¿no? Para haber llegado a hacer eso.
Viene mucho al caso esta conversación porque nosotros, una cosa es nuestro rol como personas, ciudadanos, ciudadanas, y otra cosa es nuestro rol profesional, ¿no? Puede haber muchas situaciones que el día de mañana en nuestro laburo nos toquen, ya lo hemos hablado esto, nos tocan en algún lado y reaccionamos a partir de nuestra historia. Pero como profesionales nosotros tenemos un rol que cumplir. Y ese rol consiste en poder hacer un análisis distinto. Una cosa es como vecina, como vecino, cómo uno ve esa situación, y otra cosa es como profesional. Como profesional, ahí sí nosotros nos vemos en la necesidad de hacer una lectura más rica, que contemple las múltiples dimensiones, que sea más compleja. ¿Me siguen con esto? Es importantísimo. ¿Sí? Es válido que uno tenga una opinión y que diga, si me la cruzo, la crucificaría. Pero eso es una opinión personal, eso es un sentir personal. Es respetable, cada uno siente lo que tiene que sentir. Pero nosotros, como profesionales, tenemos otra responsabilidad, la responsabilidad de hacer otra lectura. Y acá es donde viene a aparecer el paradigma de la complejidad, que nos ayuda a hacer una lectura distinta. Es la herramienta que nosotros tomamos para poder hacer una lectura distinta. ¿Sí? Quería traer otro concepto, que es lo que habías dicho recién, Karen. ¿Qué diferencia hay entre la complejidad y la completud? ¿Cómo plantea alguien que haya leído el texto o haya escuchado algún video o algo? ¿Qué diferencia hay entre plantear que algo es complejo y completo? Por lo que yo entendí, profesor, que cuando hablamos de complejo, hablamos de la complejidad de lo que nos lleva a comprender eso, pero no quiere decir que estemos viendo la completud de todo, o sea, que no lo estamos viendo por completo, o sea, que nos resulte complicado, complejo, no quiere decir que nos llegue a ver que lleguemos a ver el todo, digamos, de esta situación. Es como medio... Está muy bien, está muy bien. Morín lo plantea como cosas distintas. De hecho, si pensamos que algo es complejo, no va a ser completo. Es como si fueran cosas contradictorias. O es completo, o pensamos que algo es completo, o es complejo. ¿Por qué? Porque entender la complejidad es saber que algo no puede ser completo. La lectura que nosotros hacemos de la multidimensionalidad contempla la complejidad. Es más rica, pero nunca va a ser completa. Es una ilusión pensar que eso va a ser completo. En cambio, si estamos parados desde el paradigma de la simplicidad, vamos a tratar de tener una lectura completa. Pero siempre es mentira igual. Pero diríamos, nos estamos engañando. En el paradigma de la complejidad, directamente sabemos que son contradictorias. Cuando algo es complejo, no puede ser completo. Nunca va a ser completo. Siempre hay algo que se nos va a escapar, por la complejidad misma. ¿Sí? ¿Te respondo, Karen, con esto? Sí, 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 me olvidé de profe, decir eso que... gracias, ahí estaba perdón. tomando nota. Bárbaro, buenísimo. De todas formas, seguramente lo vayamos a mencionar de vuelta. Vamos a ir pasando por varios conceptos, tratando de explicarlo con nuestras palabras, y seguramente que vayamos a volver la clase que viene y la otra. ¿Qué otra duda se les planteó? Aprovechen ahora. Todas. ¿Alguien se acuerda algún otro concepto que Morín use para explicar qué es la complejidad? La razón. Bien, ¿cómo explica eso, Laura? Y bueno, la capacidad que tiene el ser humano para racionar,
Claro, sí. Razonar lo que piensa, es una sola palabra. Y bueno, después Bien, estaba la racionalidad. Bueno, eso es justamente el caso que trajo la compañera, ¿no? Porque vemos que por ahí falta una persona con la racionalidad suficiente, no la lleva a hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, nosotros, ahí está nuestro posicionamiento de razonar esas dimensiones que fue lo que la llevó a hacer determinada situación. bien, bien. Muy bien. ¿Y cuál sería la diferencia entre racionalidad y racionalización? Perdón, vamos a definir las tres. ¿Qué sería la razón? ¿Qué sería la racionalidad? ¿Y qué sería la racionalización? Él pone esos tres términos. Yo razón lo entendí, profesor, que es pensar, usar la razón. Racionalidad también es lo que nos lleva a pensar. Lo que no entendí bien es el concepto de racionalización. Muy bien. El que más dificultades nos trae. ¿Alguien entendió algo de ahí? ¿Alguien entendió qué significaría la racionalización? ¿O cree entender? Nos podemos equivocar también, ¿eh? La gente que no habla, la gente que habla poco, quiero escuchar, si es que pueden hablar. Decía, profe, como que se pretende explicar al mundo en su totalidad solamente pensando. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre racionalidad y racionalización, por ejemplo? Karen, con esto que decías. Con nuestras palabras, ¿eh? Y uno razona del sentido común y otro a través de la investigación. A ver. ¿Alguien entendió algo distinto? Laura, vos decías, una es con el sentido común y otra a través de la investigación. Claro, la racionalización, que ves y empieza a dar explicaciones, bueno, del sentido común que lo lleva desde el posicionamiento que tiene. Ajá, Pretende dar explicaciones. bien. ¿Alguien entendió algo diferente? Profe, yo no entendí racionalización tampoco. Muy bien, entonces lo vamos a explicar bien. Vamos a hacer de cuenta que Morín habla de la razón como una capacidad humana, ¿sí? Tenemos ese atributo, la capacidad de razonar. Esa es la razón. Y como si esta razón se pudiera expresar de dos maneras distintas. Podríamos decir una favorable, que es la que nosotros queremos, y otra desfavorable, que acarrea peligros. Dice, la racionalización, perdón, la razón tiene dos formas de expresarse. Una es la racionalidad. La racionalidad es la capacidad de usar la razón para entender el mundo, reconociendo las limitaciones que esto tiene, ¿sí? Es una forma de ordenar el mundo a partir de pensarlo. Es una gran herramienta, dice. Pero la racionalización, como decía Karen recién, es pretender explicar absolutamente todo a través de la razón. Lo que Morín dice es, hay cosas que no se pueden explicar a través de la razón. Entonces reconocemos esa limitación. Él nos dice, cuidado con hacer uso de la racionalización, pretender explicar absolutamente todo con la razón cuando no se puede. ¿Qué cosas se les ocurre a ustedes que no se pueden explicar con la razón? ¿Algún sentimiento, algo? Bien. Una Cuando emoción. nos enamoramos, ¿no? Sí, las ¿Por qué emociones. las emociones? ¿Por qué nos enamoramos de alguien? ¿Qué razón hay?
Mirá todas las oportunidades que había y me vengo a enamorar justo de esta persona. No hay ninguna razón para esto. No convenía por ningún lado, y sin embargo ocurre. Entonces la razón no puede explicar eso. ¿Sí? Si nosotros pretendemos explicar absolutamente todo a través de la razón, podemos caer en la trampa de la racionalización. Esto es lo que nos advierte Morin. Cuidado con querer explicar absolutamente todo a través de la razón. Esa es la racionalización. ¿Se entiende esta diferencia? Entonces, pueden escribir razón, dos flechitas que bajan, una es racionalidad y otra es racionalización. Sería como la versión favorable y la versión desfavorable. Yo lo hice así como usted puso, como usted dijo, profesor, y lo puse uno negativo y uno positivo. Excelente, ¿No? perfecto. Pero no entiendo cómo lo implementaría. ¿Cómo digo, por ejemplo, no llegar a la racionalización de algo? Podemos decir que la razón es una potencialidad, pero que nos puede llevar a buen puerto o puede convertirse en un arma de doble filo. Entonces, la razón es una herramienta para pensar la realidad. Esa sería la racionalidad, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo ahora es usar la razón. Todo lo que estamos charlando, estamos usando la razón para poder entender qué es la complejidad. Ahora, como les decía recién, si pretendemos que esa herramienta, que es válida y poderosa, que es la razón, nos va a ayudar a explicar absolutamente todo, ahí corremos peligro. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la dimensión emocional, ¿no? La dimensión de los sentimientos. Si queremos explicar esa dimensión con la razón, vamos a estar queriendo atrapar algo donde no encaja. ¿Se entiende esto? ¿Esto es lo que vos me preguntabas, Karina? Sí, profesor, ¿podría implementarlo, por ejemplo, en el caso que dijo la compañera, cuando dijo, por ejemplo, no podemos llegar a explicar qué es lo que lleva a esa mujer a, bueno, a cometer lo que hizo, ¿no? Puede ser que... Bien, bien. Excelente. Podemos verlo ahí como puede estar en juego si nosotros pretendemos explicar absolutamente todo lo que pasó a la chica esta. Quizás corramos el peligro de decir cosas que estamos queriendo encajar algo en el lugar que no va. Podemos estar haciendo uso de la racionalización. Y la racionalidad es explicar lo máximo que podamos sabiendo que esto tiene un límite. Que hay cosas que quizás no las podamos entender. Que quizás ni esta piba misma las entienda. ¿Sí? Es un muy buen ejemplo. ¿Me siguen hasta acá? Sí. ¿Sí? ¿Va quedando un poco más claro? Sí. Cari, levantaste la mano. ¿O No, fue sin sin querer, querer? profe. Bueno, ahora vas a tener que decir algo igual. No, quiero saber si en la medida que vamos como dándole vueltas, ¿no? Y vamos tratando de unir las explicaciones para articular los conceptos. Quiero estar seguro si lo van entendiendo. También si lo van entendiendo ustedes, también es como una referencia para la gente que lo vea en diferido, a ver si lo puede llegar a entender. Cualquier duda que tengan, por más mínima que sea, la exponen ahora, ¿sí? Respondemos todo. Por eso hay múltiples disciplinas que tratan de entender el comportamiento del hombre, como la psicología. Bien. Buena observación, Laura, pero acá tenemos las consecuencias del paradigma de la simplicidad. Hubo un siglo, que no me acuerdo cuál fue, si el 17, 18, donde estaba el Renacimiento, y había otro que no me acuerdo, perdonen, para historia soy un desastre, El donde iluminismo, profe. el iluminismo, no, porque el iluminismo era el uso de la razón, ¿sí? Cuando vuelve el uso de la razón. Estoy hablando de una época donde
uno ve los personajes importantes y eran médico, filósofo, arquitecto, matemático, poeta, todo, eran todos. O sea, se desempeñaban en todas las áreas. Entonces tenían una lectura mucho más holística, que contemplaba la complejidad de la realidad. Con el tiempo hubo una fragmentación, que es en respuesta a este paradigma de la simplicidad. Se fragmentó la realidad para poder estudiarla y entenderla. Entonces se subdividió todo. Aparecieron las diferentes disciplinas. Antes no existían tantas diferentes disciplinas. Era todo un conocimiento general. Con el tiempo se fue diferenciando. Entonces ahora tenemos que existe la psicología, existe la psicología social, existe la sociología, existe la antropología, existe la medicina. Dentro de la medicina hay subespecialidades para todo lo que se les ocurra, como si el cuerpo no funcionara como un todo. Hay el especialista en esa parte del intestino, y bueno, es válido, pero cuidado acá, nos dice Morín, porque cuando ponemos el foco en una cosa aislada, perdemos de vista el todo. ¿Sí? Y esto es una de las apuestas del paradigma de la complejidad, volver a contemplar el funcionamiento del todo, el funcionamiento de la totalidad. Si nosotros nos enfocamos en solo un aspecto fragmentado, nos vamos a perder de algo importante con certeza. ¿Sí? Con seguridad. Profe, qué buen Eh, ejemplo que dio, sí. porque habla como si fuese que cada órgano es independiente del otro, ¿no? Y trabajan todos en Exacto. conjunto. Exacto, y uno va al gastroenterólogo porque tenés un problema digestivo, gástrico, vas al cardiólogo porque el corazón está funcionando de cierta manera, como si eso no fuera la consecuencia de todo un sistema que está funcionando en Claro, como que conjunto. funciona aislado de otro órgano. Exacto. Entonces, esta es la forma en la que solemos leer la realidad por herencia del paradigma de la simplicidad, todo fragmentado. ¿Mm? La psicología se ocupa de estudiar a los sujetos individuales. Después la sociología estudia a las sociedades. La psicología social a los sujetos en vínculo con otros, en relación con otros, en interacción con otros. Pero en realidad es todo junto, hay una totalidad ahí. Obviamente que tiene cierta potencia fragmentar la realidad para analizarla, pero si no volvemos a la totalidad, nos estamos perdiendo de algo importante. Este es el aporte del paradigma de la complejidad para nosotros. Volver a tratar de concebir una totalidad funcionando. Pero ojo, que esta totalidad, repito lo de antes, no es sinónimo de completud, no es sinónimo de algo completo. ¿Sí? Entiendo que son muchas ideas juntas. Sabemos que hay una totalidad funcionando en conjunto, pero poder leerla en términos de la complejidad hace que no pretendamos saber cómo funciona eso de una forma completa, porque no lo vamos a saber. Sí poner el foco en reconocer las múltiples dimensiones, funcionando simultáneamente. Y pensaba, ¿no? ¿Cómo uno analiza ya de cerca un caso desde la multidimensionalidad? Y puede ser que lo que uno analice en una dimensión no tenga nada que ver con lo que uno analiza en otra dimensión. Pero esas dos cosas juntas nos hacen a tener un abanico más amplio de lo que estamos viendo. Mismo a veces sea difícil de relacionar una dimensión con la otra. Pero la estamos viendo que hay 2 dimensiones, 3 dimensiones, 5, 10, 20, 40, 100 dimensiones trabajando juntas. ¿Me siguen con esta idea? Bien, ¿qué otra? ¿Surgieron algunas dudas en este último momento, en este último tramito? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Qué otro concepto usa Morín para explicar qué es la complejidad? ¿Cómo la podemos entender?
Y ahí no podríamos relacionarlo con el de autonomía y dependencia, que es prácticamente como lo mismo. Bien, Y en ¿cómo era? opciones, profe, ¿Cómo? ¿Hablaste de Karen? Estás muteada. Estás muteada de vuelta. No sé si estás queriendo hablar o... eh, ahora sí. bueno, decía profe en acciones que las diferenciaba en estrategia y programa. Bien. Eso lo vamos a dejar para las clases que vienen porque es el capítulo 4, ¿sí? Es como él plantea la complejidad en la acción, ¿sí? Cómo se relaciona la complejidad y la acción. Cómo podemos entender la complejidad en relación a la acción. Es importantísimo eso, pero lo vamos a dejar para la vez que viene porque vamos a tratar de abordarlo un poco más en profundidad, esto de la complejidad y la acción, de la diferencia entre programa y estrategia. Sí, y Karina, vos habías dicho recién esto de autonomía Y dependencia. y, y dependencia. ¿Cómo plantea Morín este vínculo entre la autonomía y la dependencia desde la complejidad? Porque como que somos personas autónomas, tenemos nuestro propio, él lo pone en el ejemplo del lenguaje, como tenemos nuestro propio lenguaje, nos manejamos, somos independientes, pero a la vez tuvimos la dependencia de la cultura y de la interacción para poder adaptar, o sea, adoptar ese lenguaje. Tal cual. Acuérdense siempre que desde el paradigma de la complejidad, perdón, desde el paradigma de la simplicidad, hay cosas que son contradictorias, entonces que no pueden convivir juntas. Entonces, diríamos, o somos dependientes o somos autónomos. ¿Sí? Es dependencia y autonomía, ¿no? Sí, autonomía y dependencia. Si somos una cosa, no somos la otra, y viceversa. El que es autónomo no es dependiente. En cambio, desde el paradigma de la complejidad, él empieza a ver que estas dos cosas que parecen contradictorias, sin embargo, cooperan y pueden coexistir. Entonces, ¿cómo es el ejemplo? De vuelta. El del lenguaje, puso el ejemplo del lenguaje, que somos independientes porque hablamos independientemente del otro, tenemos nuestro propio lenguaje, pero fuimos dependientes al necesitar del aprendizaje de ese lenguaje. Muy bien. Él da el ejemplo también de la dependencia del cuerpo, ¿no? Somos independientes, entre comillas, pero dependemos de las limitaciones de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo nos permite hacer algunas cosas y otras no. Mismo no nos permite hacer lo mismo nuestro cuerpo cuando tenemos 2 años, cuando tenemos 5, 10, 20, 50, 80, 100, 150, si alguien llega, ¿no? ¿Me siguen viendo o se me cortó la conexión a mí? ¿Me Yo lo escuchan, veo, Evelyn? profe. Bárbaro. Sí. Sí, profe. Entonces, está esto que coexiste, la dependencia y la autonomía. Somos dependientes y al mismo tiempo somos autónomos. Somos autónomos en algunas cosas y somos dependientes en otras. Pero todo esto está tejido, está entrelazado. No podemos separar una cosa de la otra. Podemos traer también lo de la trama vincular, que podemos Bien. ser ¿Cómo autónomos, sería, pero siempre Laura? y que somos autónomos, pero siempre tenemos que depender de algún otro para lo que sea. Así estemos solos en una isla, pero como que necesitamos esa comunicación con un otro. Excelente ejemplo para poder vincularlo, ¿no? Somos autónomos y al mismo tiempo somos dependientes de nuestras tramas vinculares, ¿no? Porque nuestra historia nos constituyó y somos dependientes de esa historia que nos constituyó, de las tramas que nos constituyeron. ¿Sí? Buenísimo.
Bueno, ¿algo más? ¿Alguna duda? Para la clase que viene, entonces todo el 4 tenemos que traer, Sí, para pensar. la clase que viene vamos a repasar esto que estamos hablando, que es lo más denso, que es el capítulo 3, siempre conectando con como les decía, con la lectura que nosotros estamos haciendo. Creo que lo dije antes y no estaba grabándose, que preguntabas vos, Cristina. El texto es complejo, ¿sí? Es complejo y es difícil también. Por eso tomamos como referencia el texto y hacemos una lectura particular del texto, ¿sí? Esto de insistir en la multidimensionalidad, de poder dar ejemplos bajados a la tierra que a nosotros nos sirvan para entender, es como la herramienta para poder asimilar esta herramienta del paradigma de la complejidad. Si nos quedamos con el texto solo, puede ser bastante enigmático leerlo solo aislado, porque Morín da ejemplos, le habla a un público muy instruido, diríamos. Entonces, como leerlo a Morín implica saber de muchas disciplinas distintas. Y como no sabemos de todas, tratamos de hacer una lectura que encaje con nosotros, ¿sí? Esto es como adaptarlo a nuestras posibilidades y nuestros conocimientos, ¿sí? Hacemos ese puente. Traer las ideas de Morín a nuestras posibilidades y a nuestra realidad. Ese es nuestro desafío este cuatrimestre. ¿Sí? ¿Alguna duda en relación a eso? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? La gente que no prende la cámara, por supuesto que no hace falta que la prenda, pero me encantaría ver más allá de la cámara y saludar. Un abrazo, un saludo grande. Eh, bueno, creo que eso fue todo por hoy. Quiero saber si queda alguna duda más, una pregunta, un comentario. Esperen que voy a dejar de grabar y nos quedamos charlando. Buenísimo, buenísimo. ¿Dónde se dejaba de grabar? Siempre me pasa lo mismo, detener grabación. Profe, una pregunta. Sí.